Hoy iniciamos una nueva serie que hemos titulado Delante del trono. Delante del trono. Vamos a estar hablando de la teología de la oración. Vamos a estar hablando, vamos a profundizar y a excavar un poquito más en la Biblia, más de lo que quizás en la serie pasada hicimos. Pero quiero conectar de alguna manera esa última parte de la serie anterior, cuando estuvimos hablando acerca de la sabiduría, ¿sí? Quiero conectarla con esta primera parte. Y hace 8 días yo les mencionaba y les decía que Salomón al final termina diciendo: mire, después de hablar todas estas cosas, la gran conclusión es: obedezcan a Dios, ¿sí? Y glorifíquenlo solo a Él. O sea, dedique su tiempo en obedecer, en honrar y en glorificar a Dios, en temer, ¿se acuerdan? Corriendo tras el temor de Dios. Y compartíamos aquí que temer a Dios no es tenerle miedo, sino honrarlo, respetarlo. No solamente con nuestras palabras, sino con nuestra manera de vivir, con nuestra actitud de vida. Y creo yo que una manera de honrarlo, o la mejor manera para aprender a cómo honrar al Señor, o una de las mejores formas de honrar al Señor, es a través de la oración. ¿Sí? Hay varias maneras. Una vida de oración, una vida de lectura de la palabra de Dios, una vida de servicio a Dios, una vida de adoración a Dios, una vida de fidelidad a Dios, una vida de ofrendas a Dios, porque dar la ofrenda es parte de esa adoración a Dios. Que si usted no hace alguna, pues no estamos teniendo una oración, un temor a Dios de manera completa, ¿sí? Porque es lo mismo. Usted puede llegar temprano, puede ser el primero que llegue al trabajo y el último que salga, pero si usted no da resultados, es lo mismo, ¿no? O usted puede dar los mejores resultados, pero si usted llega tarde al trabajo y sale temprano y cada cuánto pide permiso y cada tanto se enferma y cada vez que juega la selección Colombia le da fiebre amarilla, en su empresa, ¿qué le van a decir? Das muy buenos resultados, pero no funciona. Tiene que ser completo. Tiene que ser completo. Y tenemos que hacerlo completo. ¿Qué es fácil? ¿Acaso en alguna parte de la Biblia dice que ser cristiano es fácil? No es fácil. Quizás es el camino más complejo. Por eso se habla del camino angosto. Pero bueno, iniciamos esta nueva serie, eso nos pone muy felices y quiero que abran sus Biblias en este momento en el libro de Lucas capítulo 11, primeros 2 versos. Vamos entonces, como les dije, a estar hablando de este fascinante tema de la teología de la oración y vamos a estar hablando sobre algunas inquietudes que se tienen acerca del tema de la oración. Entonces vamos a ir al libro de Lucas, póngase sobre sus pies, vamos a leer los 2 primeros versos de Lucas capítulo 11, pidiéndole al Señor que Él sea quien nos dirija en este tiempo. Dice la palabra de Dios. Si quieren, yo leo el primer verso y ustedes leen el segundo. Dice Lucas 11:1. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Verso 2. Eso. Yo sé que dice santificado sea tu nombre. Yo solamente quise ponerlo hasta ahí y dejarlo en suspensivos porque quiero explicarles algo la mañana de hoy. Así de pie, cierre sus ojos y dígale: Señor, que este mensaje sea para mí. Habla mi vida, habla mi corazón, habla mi mente. Que yo no salga de la misma manera como entré. Que yo salga entendiendo que tú has hablado algo a mí.
que tú estás llamando o cautivando mi atención en algún tema. Ya sea que yo deba mejorar, ya sea que yo deba reforzar, ya sea que yo deba cambiar, o ya sea que simplemente me lo estás recordando para que yo continúe en esa labor, de esa manera. Bendecimos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento, quiero presentarles a alguien que para mí es muy importante en mi vida y es, creo yo, después de Dios, la primera persona de carne y hueso a la quien culpo por estar yo aquí hoy. ¿Sí? Yo siempre le digo de manera jocosa, le digo, usted me trajo aquí, usted me defiende, usted me ayuda. Quiero presentarles a esta persona. Él es mi pastor, también es mi suegro, pero es más mi pastor que mi suegro. Aunque lo veo como mi suegro, siempre lo he visto como un pastor, siempre lo he visto como un pastor. Él se llama Edgar Castaño Díaz, si no estoy mal creo que tiene como 65, 66 años, pastor hace más de 40 años. Y por, creo yo, voluntad del Señor, durante esos años Dios lo ha colocado en diversos lugares para mi concepto de demasiada responsabilidad. Demasiada responsabilidad. Creo que ser pastor, si usted le pregunta, creo que ser pastor ha sido la corrida más fácil que él ha tenido que correr. Entre otras, ha sido presidente de la denominación bautista en Colombia y llevó a cargo hace unos años, no sé cuánto, una reestructuración bastante difícil, una actualización de la organización de la denominación en el país que llevaba sin actualizar más de chorrocientos años. Como dato adicional le digo que la denominación bautista es una de las denominaciones más históricas de nuestro país. O sea, ha sido de las primeras denominaciones que entró al país por la isla de San Andrés. Usted puede encontrar esa historia por internet seguramente. Pero también este hombre fue presidente de Sociedad Bíblica Colombiana, donde también le tocó asumir un barco como el Titanic, que se estaba hundiendo. Y durante 5 años él logró reestructurar esa organización a nivel nacional y sacarla hoy en día a flote. Fue tan buena la gestión que cuando él le dijeron, pastor, necesitamos que usted se quede aquí gerenciando, necesitamos que usted se quede aquí y renuncie a su iglesia, él les dijo, no, entre enseñar y gerenciar prefiero enseñar. Y entregó su cargo como gerente de Sociedad Bíblica. Le hicieron una contrapropuesta y le dijeron, quédese como presidente de la junta directiva de manera vitalicia. Aceptó el cargo. Él simplemente es un asesor allí. Además de eso, lleva 12 años siendo presidente de la Confederación Evangélica de Colombia. Esa es la organización que nos representa a todos nosotros ante el gobierno nacional, sin importar el presidente que haya. Cuando el gobierno va a hablar con las iglesias, habla con las iglesias no católicas, así lo menciona el Ministerio del Interior, iglesias católicas e iglesias no católicas, habla con el pastor Edgar Castaño Díaz. ¿Sí? Cuando empiezan a decir, están haciendo lobby para que las iglesias paguen impuestos, hablan con él y le dicen, ustedes tienen que presentar argumentos, informes de qué están haciendo, porque si no, el Congreso los va a sacar de ese estado especial en el que están, como entidades sin ánimo de lucro. ¿Sí? Cuando el gobierno empieza a legislar sobre el aborto, ¿quiénes son los que hacen lobby? La Confederación Evangélica de Colombia. Cuando el país está en campaña, y ahorita al final les voy a hablar sobre eso, adivinen con quién quieren hablar todos los candidatos. Y le sacan cita, y lo invitan, y lo llevan, y lo traen. Este hombre ha tenido que pelear durante los 2 últimos años temas como, ya les mencioné, el aborto, cartillas sobre sexualidad en los colegios, ¿cierto?
matrimonios entre pares del mismo sexo, eutanasia. Todas esas cosas las ha tenido que torear él de alguna manera como el representante de la iglesia cristiana no católica ante los gobiernos de nuestro país. Quizás una de sus labores más grandes ha sido ser durante 36 años el pastor principal de la iglesia bautista más grande y más significativa que hay acá en el país, que es la IBC Bogotá, la Iglesia Bautista Central de Bogotá. Es la iglesia más grande de la denominación bautista que hay en el país, ¿sí? Que tiene, si no estoy mal, esa iglesia 76 años, de los cuales han pasado 12 pastores. Esa iglesia tiene una fama de descabezar pastores que ustedes no se imaginan. Y este hombre lleva 36 años ahí, ¿sí? Le dije yo sé quién es el que Maduro le consulta para perpetuarse en el gobierno. Yo creo que Maduro tiene el teléfono suyo, le digo yo en son de broma. 36 años en una entidad que descabeza pastores, 12 pastores, ¿sí? Entonces, siendo él este pastor de más larga duración, desde su llegada ahí hace 36 años, el pastor Edgar ha hecho que 20 hermanos, de los cuales me encuentro yo ahí, 20 hermanos de esa congregación, hoy sean pastores en Colombia y en el mundo. 20 hermanos que han sido ahí, se han formado ahí, han crecido ahí, él los ha instruido y en el momento que han tomado la decisión han salido a pastorear a otros lugares de la nación y a otros lugares del mundo. Pero para mí, y lo escribí así, su labor más importante y donde he visto su máxima dedicación es en su familia, en su hogar. Es esposo, padre de 3 hijas, hoy cuenta con 3 yernos, 4 nietos, 2 niñas y 2 niños. Y digo que su labor más importante y su máxima dedicación, porque este hombre con todo este mundo de compromisos es teólogo, psicólogo, filósofo. Terminó las 3 carreras, pero también es docente. Da clases en la Universidad Bautista en Cali. Y es uno de los profesores más importantes de un seminario que es muy importante en la ciudad de Bogotá, de una iglesia donde uno hace una fila de 2 horas para un servicio de 40 minutos. Ahí es muy, muy, muy importante ese hombre, dando clases allí. Pero este hombre enfrenta todas estas cosas, todas estas labores, todas estas responsabilidades, contesta a toda hora tiene compromisos, a toda hora tiene asambleas, tiene reuniones, viaja por el mundo, trabaja con una fundación que está en defensa de los bosques tropicales, porque somos un país que el mundo mira con ojo especial por el tema de la biodiversidad. Y lleva un par de años defendiendo el tema de que el mundo se fije que lo que nosotros somos como pulmón del mundo, pues tenemos que cuidarlo y tenemos que conservarlo, porque es lo que Dios nos ha dado para administrar. Pero aún así, en medio de tanta ocupación, este hombre siempre tiene tiempo suficiente, sin importar la hora, sin importar el día, sin importar la situación, sin importar la condición, para su familia, para su esposa, para sus hijas, para sus yernos inclusive. Sale a pasear con sus nietos, se los lleva a pasear, a mi hijo se los lleva a pasear. A algunos de ustedes les conté el año pasado. Ay, ¿qué te hago? Se lo llevó el abuelo. Tiene tiempo para sus hijos. Sus hijas cuentan que todos los días ellas sabían que saliendo del colegio su papá estaba al frente del colegio esperándolas para llevarlas a casa, sin importar la obligación que tuviera. Siempre tenía tiempo. Tiene tiempo para conversar con sus yernos. Cada tanto nos siente y nos dice, bueno, ¿cómo va la casa? ¿Cómo va el matrimonio? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Yo le digo, ay pastor, ¿usted por qué me metió en esta? Mi hijo, tranquilo,
paciencia. No todo se resuelve en un solo día. Además, yo no lo metí en esto, lo metió Dios, me dice. Pero siempre tiene tiempo para nosotros, para sus hijas, para su esposa. Yo puedo dar fe que son mujeres seguras y están muy seguras que ante un momento de ayuda, ante una necesidad, ante un consejo, ante un momento de compañía, el primero que va a estar ahí es su papá, es su esposo. Que bajo cualquier circunstancia este hombre va a estar allí. Y de hecho nosotros como familia, si ustedes me lo preguntan a mí, al primero al que yo le quiero consultar las cosas después de Dios es a mi suegro. Porque es un hombre sabio, es un hombre pacificador, es un hombre que siempre tiene un consejo, un buen consejo para darle a uno. Y, hombre, yo quería compartirles este personaje que hace parte de mi vida y quería que fuera la ilustración para la enseñanza de hoy, porque esta persona a muy pequeña escala, debe ser lo que nosotros debemos entender en nuestra vida como la oración. ¿A qué me refiero? A que su esposa, sus hijas, sus yernos y seguramente sus nietos, ante cualquier situación, van a buscarlo a Él. Así nosotros debemos ser con Dios. Ante cualquier situación, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ir y buscar a Dios. Ahora abro un paréntesis para aclarar, por si de pronto alguno se va con la duda. ¿Estoy comparando a mi suegro con Dios? No. Estoy poniendo un ejemplo. Cierro el paréntesis. ¿Sí? En momentos de tristeza, en momentos de dolor, en cualquier momento, nosotros debemos buscar a Dios en primer lugar. Debemos venir a Él para todas nuestras necesidades. Para pedirle sabiduría, para pedirle paciencia, para pedirle perdón, para pedirle que nos ayude a perdonar, para pedirle amor a los que estamos faltos de amor, porque la humanidad tiene muchos problemas. Yo lo he dicho aquí varias veces. Es porque estamos faltos de amor, pero no de amor humano, sino del amor de Dios. Estamos faltos de ese amor. Nos hace falta ese amor. Para poder abrir nuestro corazón en momentos de dolor, en momentos de dificultad, debemos buscar a Dios. En momentos de victoria, Él siempre escucha nuestras oraciones, ya que Él no está limitado por nada, como si lo estamos, por ejemplo, los que somos padres terrenales. ¿Cuántos papás hay aquí? Levante su mano. Papás, solo papás. Nosotros tenemos limitaciones. Hay cosas que nuestros hijos o nuestras hijas nos van a pedir o nos van a solicitar y nosotros simplemente vamos a decir no. Y no porque no queramos, sino porque simplemente no podemos, ¿cierto? Mi hijo me ha dicho ya varias veces que quiere ir a un país especial. Quiere ir a un país. Y yo le he dicho no. No porque no quiera, porque no puedo. No está dentro de mis posibilidades llevarlo a ese país. ¿Sí? Como muchos papás diremos, estudie y trabaje, mijo, para que usted pueda ir a ese país. ¿Cierto? Así nos dijeron a muchos de nosotros, ¿cierto? Estudie y trabaje para que pueda ir. Y si esto es así, si nosotros tenemos un papá, si nosotros tenemos un Dios al que podemos acudir en cualquier necesidad, en cualquier circunstancia, y no está Él limitado para responder, entonces, ¿cuál es la dificultad? ¿O cuál es el problema? Entonces el problema no es que Dios no responda nuestras oraciones, porque a veces nosotros pensamos que es que Dios no nos escucha, o que nos escucha pero no nos responde. Y realmente ese no es el problema, ese no es el meollo del asunto.
El meollo del asunto, y dígaselo al que está a su lado, es que nosotros no oramos. Nosotros no vamos al Padre. Nosotros no vamos en oración al Padre. Así que yo quiero compartirles hoy el título del mensaje e inmediatamente compartirles la idea central de este mensaje. Para la serie Delante del Trono, la primera parte hemos titulado ¿qué es la oración y a quién oramos? ¿Qué es la oración y a quién oramos? Y la idea principal, para que usted la note, es: mi oración refleja mi relación con Dios y la fe que le tengo. Mi oración refleja la relación con Dios y la fe que yo tengo para con Él. Entonces, las preguntas para hoy son el título del mensaje: ¿qué es la oración y a quién debemos orar? Queremos entonces compartir con ustedes solo algunas realidades importantes acerca de la oración que seguramente darán respuesta a estas y a otras preguntas más que ustedes tengan. Y para eso nos vamos a basar en el conocido pasaje del Padre Nuestro. ¿Saben dónde está la cita del Padre Nuestro? ¿Sí saben o no? Quiz. ¿Sí saben? Mateo capítulo 6. Pero antes de eso, escriba como primer punto: mi oración refleja quién es mi Padre. Mi oración refleja quién es mi Padre. Mateo capítulo 6, ahora sí, verso 9 dice: ustedes pues oren de esta manera. ¿Qué dice ahí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tú. Entonces lo primero que debemos saber es que nuestras oraciones deben estar dirigidas ¿a quién? Al Padre. Nuestras oraciones deben estar dirigidas al Padre. Esa es la misma instrucción de Jesús. La oración es, en un sentido más básico, hablar con Dios, hablar con el Padre. En el sentido más básico y más sencillo. ¿Qué es la oración? Hablar. Hablar. ¿Con quién? Con el Padre, con Dios. Esa sería la definición más sencilla, la más escueta. Es la manera del ser interior de una persona para comunicarse con Dios, con quien es nuestro Padre. Es la manera en que se cultiva la relación con el Padre Celestial. Ojo lo que le estoy diciendo. ¿Cómo cultiva usted una buena relación con otra persona? ¿A través de qué? ¿De señas? Hablando, conversando, hablando y contándole quién soy yo, pero escuchando también quién es Él. ¿Sí? Hay un estudio geográfico que dice hay un estudio sociológico que dice que por lo general una persona se casa, se enamora y entabla relaciones con personas ¿de qué? De su entorno. ¿Sí? De su entorno. Personas del trabajo, del colegio, de la universidad, del barrio, del vecindario. ¿Sí? Hay excepciones. Conozco una ecuatoriana que se conoció por internet con un argentino y se casaron. Pero después pensándolo yo dije no está por fuera de la regla, porque su entorno era meterse en páginas de internet de citas. Ese era su entorno. Entonces pues terminó entablando una relación con alguien que era de su entorno, del lugar donde generalmente se mueve o convive. ¿Sí?
Si uno le pregunta a los abuelos, le va a decir que la abuela era o la vecina, o que iban a la misma escuelita, o que era la prima hermana de una amiga, de una tía. Porque uno habla con las personas que están en su entorno y de esa manera hablando es que uno cultiva una relación. Sin embargo, primero debemos asegurarnos que somos hijos. Entonces yo pregunto, levante su mano, ¿cuántos de aquí hoy están seguros que son hijos de Dios? Amén, amén. Y si de pronto usted no levantó su mano hoy es la oportunidad para que usted responda a esa pregunta. Ahora, ¿cómo estamos seguros de que somos hijos de Dios? Ahí está en Juan 1:12. Dice, pero a todos los que les recibieron, ¿les dio qué? ¿El derecho de qué? De llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. Y ahí dice, es decir, ¿a quiénes? A los que creen en su nombre. Entonces, si usted levantó la mano es porque usted dice, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo he tomado la decisión de creer en Dios. Y como creo en Dios, me gané el derecho de llegar a ser hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, para que lo tengan en cuenta, nadie se dirigió a Dios como padre. Si usted busca en el Antiguo Testamento dónde está la figura de padre hacia Dios, no la encuentra. Pero después de la venida de Cristo, después de la muerte de Jesucristo, después de que se rompe el velo, después de que por la muerte de Jesús nuestros pecados son perdonados, y gracias a esa gracia de Dios, ahora nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, les tengo una pregunta. ¿Por qué ustedes creen que mi hijo mayor me busca a mí para sus cosas y no, por ejemplo, a algunos de ustedes? ¿Por qué creen ustedes que me busca a mí? Porque soy su papá. Porque soy su papá. Porque nadie diferente a su papá ha estado en todos los momentos de su vida. Ahí están las imágenes. He estado en los cumpleaños, he estado en su grado, he estado en la enfermedad, he estado en los momentos de juego, he estado en su primer día en el colegio, viendo sus series favoritas, aprendiendo de sus personajes favoritos. Y yo pregunto, por ejemplo, ¿ustedes saben a qué país quiere ir mi hijo? No tienen ni idea. ¿Por qué? Porque ustedes no son los papás, soy yo. Yo sí sé. Yo sí sé que este hombre quiere, a sus muy cortos 6 años de edad, quiere ir a México y a Canadá. Porque quiere conocer a sus personajes favoritos. Y ya sabe que viven en México y en Canadá. Entonces quiere ir allí. Hemos viajado juntos y en estos 6 años que son toda su vida he compartido con él no solo una comunión de sangre, sino de amor, de protección, de seguridad y de guía constante. Y eso es lo que es Dios para nosotros, un Padre que no solamente quiso compartir su sangre con nosotros para librarnos de todo mal y peligro, sino que quiere compartir con nosotros una relación de amor, de protección, de seguridad, de guía constante. Dígale entonces al que está a su lado, Dios es tu Padre y Él quiere compartir todo contigo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que orarle a otra persona diferente al Padre Celestial sería como si mi hijo Tiago llamara a otra persona de este lugar, a cualquier otra persona, para que le resuelva su situación o para que lo acompañe a donde él quiere ir. O como si mi hijo Tiago los buscara a ustedes para compartir cosas importantes de su vida. Y no es así. Él viene ¿a quién?
al papá, al Padre. Por eso, mi hermano, hoy una primera invitación es que debes cortar con cualquier tipo de oración a otros seres que no sean el Padre Celestial. Por ejemplo, a Buda. Por ejemplo, a la Virgen Morena. Morenita, sálvame. En ninguna parte de la Biblia dice: ponga de cabeza a San Jerónimo para que le resuelva lo del tema amoroso. En ninguna parte. ¿A quién? A Dios. Ahí dice: cuando oren, oren así: Padre. Pero no me voy tan celestial, me voy más terrenal. Ay, abuelito que estás en los cielos, bendíceme en esta, protégeme en esta. ¿Cuál abuelito? ¿Usted está seguro que su abuelito está en los cielos? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse, que suena difícil, pero es la verdad. ¿Usted está seguro que su ser querido que se fue está allá? No es por echarle malas aguas, pero ¿y qué tal que no? Ahora, su abuelito o mi abuelito, porque yo tengo un abuelito que se murió hace mucho tiempo, que ni siquiera lo conocí, que gracias a él es que mi hijo es mono, porque por ahí es por donde viene la monés. Pero ¿qué tal yo orándole a una persona que ni siquiera yo conozco? Y que años después, hablando con mi abuela, me decían: no, pues usted viera las muendas que me daba su abuelo. Imagínese. Y yo diciéndole a mi abuela: oye, ayúdame. Porque los que se murieron, que ya no están con nosotros, que nos hacen falta, que los queremos y que los amamos, yo tengo que decir esto: son igual o fueron igual de humanos a nosotros, con virtudes pero con errores, con aciertos pero con fallas, y no son más que nosotros por el hecho de que ya estén allá. Tampoco son menos, y nosotros tenemos la esperanza. En algunos casos tenemos la certeza, pero más la esperanza que la certeza de que ellos están allá. Pero realmente eso solo lo sabe Dios. Por muy bueno que haya sido. Yo esta semana me enteré de una cosa, de una persona que da un excelente testimonio, pero como todos los humanos nos equivocamos. Y si esa persona no estuviera hoy con nosotros, hubiera partido a la presencia del Señor y no supiéramos, o los que no sabíamos, que tenía un error como lo tiene cualquier persona en el mundo, porque el hecho de que usted sea pastor no lo exime a la tentación, ni a la debilidad, ni a la falla. Al contrario, lo expone más. Pues yo tengo que estar pendiente, no solo por mí, sino por ustedes, de no equivocarme, para no darles mal testimonio. Pero si esa persona no estuviera hoy con nosotros, estaríamos diciendo: ay, gracias a Dios está allá, delante de la presencia del Señor. Mentira, no lo sabemos. Es la realidad de las cosas. Al hacer eso, de estarle diciendo: papá, mamá, abuelito, hermano, tú guíame desde allá, tú que estás conmigo. Al hacer eso, estamos otorgando dones y atributos divinos a personas que fueron humanos como tú y como yo, y que acertamos en muchas cosas de la vida, pero que también fallamos, que también nos equivocamos, y que al igual que nosotros, sus almas deben rendir cuentas delante de Dios. Dígale a la persona que está a tu lado: tu alma debe rendir cuentas delante de la presencia de Dios, porque todos vamos a pasar por ahí. Entonces quizás usted piense:
Pero pastor, es que yo no vi a Dios en ninguno de los momentos difíciles de mi vida. Y de hecho en ninguno de los momentos yo he visto a Dios. Quizás usted está pensando eso. Yo no lo vi cuando más lo necesité. Pero déjeme decirle una cosa. Él estaba ahí. Él estaba ahí. El problema es que tú no lo viste o pensaste que porque la respuesta a tu oración fue diferente a lo que estabas pidiendo, entonces tú dijiste, por lógica, Dios no estaba allí. Es que el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no esté, o que la situación no salga como lo esperamos, no quiere decir que no esté. Ahora, yo se los digo desde la experiencia personal. Hay muchas cosas que yo pienso que no salen, pero al final yo digo siempre, Señor, es tu voluntad, no la mía. Y aquí en la iglesia he tratado de inculcarles eso, que en este lugar se haga la voluntad de Dios, no la mía. A mí no me interesa hacer mi voluntad aquí. ¿Por qué? Porque si no va de acuerdo a la voluntad de Dios, estaría yo haciendo mal. Prefiero que se haga la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué me molesta? Claro que me molesta. Me molesta en mi humanidad que las cosas no salgan como yo las tengo pensadas, como las tengo preparadas. Y a veces le digo a Dios, Señor, pero ¿para qué me haces perder el tiempo? Yo le hablo así al Señor. ¿Por qué? Porque tengo una relación con Él. ¿Para qué me haces perder el tiempo? Así le digo yo al Señor. Y el Señor me responde, conmigo tú no estás perdiendo el tiempo. Si tú trabajas para mí, no estás perdiendo el tiempo. Dios a veces dice, no es el momento, no es la hora, no es el lugar. O simplemente no estás preparado, o simplemente no es mi voluntad. Y ya. Pero nosotros nos quedamos con, como no era lo que yo estaba buscando, entonces Dios no estaba ahí. Recuerden, hermanos, que nosotros vivimos en un mundo caído, entre otras cosas, a causa de nuestro pecado. Nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo que tiene fallas, en un mundo que sufre condenación y angustia a causa de nuestro pecado. ¿Sí? Y eso no es culpa de Dios. O sea, la pandemia no es culpa de Dios. Y el conflicto entre Rusia y Ucrania, eso echamos la culpa a Dios, es lo más fácil. Eso no es culpa de Dios. Que nosotros pasemos por situaciones difíciles no necesariamente es culpa de Dios. Dios nos pasa por pruebas. Pero si usted está en un momento de angustia económica, pregúntese si usted ha sido buen administrador de los recursos que Dios le ha dado. Si usted está en un momento de angustia en su relación de matrimonio, pregúntese si usted ha cultivado esa relación de la manera correcta. O usted y yo hemos hecho cosas para que hoy estemos en las que estamos, pensando en el divorcio, durmiendo en el sofá de la sala, saludándonos por cortesía o viviendo de apariencia para que los niños no sospechen. Y resulta que los niños hace rato saben que ahí no hay nada. Eso no es por culpa de Dios, mis hermanos. Nosotros tenemos que revisar qué hemos hecho para estar en la situación en la que estamos ahora. Dios toma la decisión de enviar a su Hijo inclusive para darnos la libertad verdadera, la que necesitábamos, y para darnos acceso directo a Él por medio de Jesucristo. Mateo 6:7 lo dice. Y al orar, dice Mateo 6 verso 7, al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería.
Entonces, ¿se acuerdan de esta? Por mi culpa. Palabrería. Tengo un video que les voy a mostrar más ratico. Es un video que cuando yo lo vi me pareció grosero, atrevido, pero quedó dando tantas vueltas en mi cabeza que yo dije, el video tiene algo de razón. Porque orar no es rezar. Algunos y algunas corrientes doctrinales cogieron la más fácil. ¿Qué es orar? Cuando diga Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, toma el peligro. Amén. Ya. Una repetidera vana que no tiene sentido. ¿Qué diferencia hay en eso? 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4, 1 por 5, 5, 1 por 6, 6, 1 por 7, 7, 1 por 8, 8, 1 por 9, 9, 1 por 10, 10, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 4, 6, 2. Lo mismo. Lo estoy diciendo autómata. Así. Sin ponerle real sentido a lo que le estoy diciendo. Porque orar no es repetir. Orar no es hacer algo sin pensar, sin ser consciente. Orar, dígale al que está a su lado, orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Y Jesús, de hecho, nos invita a tener una relación consciente. No solamente algo repetitivo, litúrgico, costumbrista, sino imagínense a sus hijos todos los días haciéndole a usted la misma pregunta. Imagínense a sus hijos todos los días teniendo con usted la misma conversación. Y imagínense a sus hijos todos los días diciéndole a usted las mismas palabras y llegando a la misma conclusión. Todos los días lo mismo. Ya usted responde sin. Nos pasa con una palabra o con una frase. Te amo. ¿En serio te amo? Creo que Jesús se la hace a ¿quién? A Pedro. Pedro, ¿me amas? Ahora tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes. Pedro, ¿me amas? Dame pensarlo. Porque no podemos ser repetitivos. Imagínenselo así. Tiago, mi hijo, diciéndome: Padre mío que estás en la casa, santificado sea tu nombre, bendícenos en la sala, como en el cuarto, como en el patio, dame la lonchera correspondiente a cada día, perdóname de todas mis ofensas y lo malo que me voy a portar en el colegio hoy. Amén, chao papi. Es más o menos lo que nosotros hacemos si lo hiciéramos de manera repetitiva. Entonces, tenga en cuenta esta lista que vamos a compartir con ustedes para ayudarnos un poquito a entender y a practicar de mejor manera una vida de oración. En primer lugar, para que lo ponga ahí, es orar, es tener comunión con Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es comunión? O más bien, ¿qué no es comunión? Solo pensar en Dios. Estoy pensando en Dios. Eso no quiere decir que nos estamos comunicando con Él. Pensar en Dios no quiere decir que nos estamos comunicando con Él. Aprender, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy. Aprender acerca de Dios no quiere decir que nos estamos comunicando con Dios. Al contrario, Dios está usando a alguien como un instrumento para Él comunicarse con nosotros. Pero nosotros no nos estamos comunicando con Él aquí donde estamos. En el ambiente comunicacional se diría que la comunicación en este caso es unidireccional. De Dios hacia su pueblo. Una sola dirección. Pero que usted me esté escuchando no quiere decir que usted en este momento se está comunicando con Dios. Yo lo digo de una manera resumida cuando digo que orar es tener comunión con Dios. Orar tiene que ver con pensar en Dios, aprender de Dios, pero hablar con Dios.
y uno cómo habla con otra persona. Mano Néstor, venga aquí, un momentico. Venga aquí un momentico. Párese acá. ¿Cómo oramos nosotros a veces con Dios? Que no está bien. Él es Dios. Vamos a suponer. Amén. ¿Hablé con él? ¿Quién me asegura que mientras usted está ahí, usted no está pensando que el pastor termine rápido, a ver si terminó de hacer el arroz? Toca lavarle el uniforme al chino porque no se lo lavé ayer. Y creo que mañana hay facturas para pagar. Voy a decirle a Viviana qué facturas hay para pagar. Y es lo que nosotros hacemos. Y solo pensar en Dios no quiere decir que estamos comunicándonos con Él. Entonces, una recomendación, gracias hermano Néstor, colóquele una voz a esa oración. Colóquele una voz a esa oración. Señor Jesús, usted esté solo, esté con alguien, esté en el carro, esté cantándose una canción de redimidos, esté leyendo la palabra de Dios, lo que sea que usted esté haciendo, esté en medio de un callejón oscuro y allá del otro lado hay dos manes que usted dice: Señor Jesús, creo que hoy voy a ver tu rostro. Pero póngale una voz a eso. Señor Jesús, líbrame del mal, que esos señores se vayan de ahí, que llegue la policía, Padre Santo. Dios, póngale una voz a eso, porque entre otras cosas, psicológicamente hablando, es más coherente conectar el cerebro con la lengua que solamente la mente. Porque uno puede pensar, voy a hacer como si solamente estuviera pensando: Padre nuestro que estás en los cielos, deje la pitadora prendida o apagada. Señor Jesús, te damos gracias. Este chino no ha hecho la tarea. Padre bendito, te bendecimos. O sea, la mente a veces juega con uno de esa manera. En la mente uno está aquí, está allá, está a un lado, está al otro. Señor, bendíceme. ¿A qué hora le voy a contar a mis papás que me tiré el semestre? Señor, perdona mis pecados. Estás en todas partes. En cambio, cuando conectas la lengua con el cerebro, por lo menos tu cerebro se concentra un poquito más en que estás buscándolo a Él, en que estás buscando comunión con Él. Amén. Entonces, colóquele una voz a esa oración. Segundo, orar es hablar con Dios de una manera sincera. Dígale al que está a su lado: sincera, abierta, pero respetuosa. Lo dije hace 8 días. Dios no es el parcero ni el panita. Dios es el Todopoderoso, pero es tu Padre, es nuestro Padre. Tenemos que hablar con Él sabiendo que quién es Él y poniendo toda nuestra confianza en Él. Entonces les voy a mostrar el video que les dije. Un ejemplo interesante de cómo sería orar con Dios y cómo nosotros a veces lo hacemos de una manera equivocada. Oh amadísimo Padre, tú que todo lo gobiernas desde tu sabiduría y tu poder, acudo a tu infinita misericordia, a tu gracia inmerecida, y humildemente me pongo ante ti para rogarte que atiendas mi humilde petición. Es solo el deseo de mi corazón ansioso, pero vengo ante ti porque tú suples todas mis cosas, y el deseo de mi corazón no te es oculto. Oh amadísimo Padre, oh amadísimo Padre, quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano
y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido y pueda ir a la esquina a comprarme un helado. Oh amadísimo Padre, bendito tú entre todos los... Espera. ¿Y por qué no solo me dices, papi, ¿me compras un helado? Y ya, sin tanto aspaviento. Ah, sí, es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere. Gracias. Eh... Pues sí, ¿no? Ay, niñito. ¿Cómo la ve? A veces nos pasa así, ¿no? Estamos orando, oh Señor. Yo entiendo que hay momentos donde uno quiere derramarse delante de la presencia de Dios y adorarlo y decirle, Señor, no hay nadie como tú, Padre Celestial. Eres bueno, eres misericordioso, eres santo, eres grandioso. Pero cuando de verdad hay un sentir de adoración, pero a veces queremos decirle a Dios, Señor, ayúdame a pagar. Y entonces empezamos a adularlo cuando el Señor dice, ¿tienes una necesidad? Hablemos de ella. Hablemos de ella. Con respeto. Con respeto. Respetando a nuestros padres. A mí me cuesta, yo veo mucha gente de mi generación diciéndole a sus padres, cucho, cucha, ¿qué hubo, cuchita? ¿Qué hubo, cucho? Yo sé que se lo dicen con cariño, pero yo digo, yo lo máximo que le digo a mi mamá es, hola mi chiquita. Mi chiquita, mi mamá mide como 1.50. Creo que ni alcanza a medir el 1.50. Mi chiquita, porque la respeto. A mi papá lo respeto. No puedo arrodillarme delante de la presencia de Dios y decirle, Cucho, buenos días. Gracias por la vida, por estar ahí. Mi parcero del alma. No. Con respeto. Dios, Padre, Señor, amado. Hay tantas maneras de decirle con respeto a Dios que Él es nuestro Padre y orarlo de la manera que es. Y cuando lo vas a adorar, adorarlo. Yo creo que nosotros tenemos que tener tiempos de oración. Soy un convencido de eso, donde lo único que tenemos que hacer a Dios, por más que tengamos un listado de necesidades, hay momentos donde lo único que quiero hacer yo, y a veces lo hago sentado en el piano de mi casa, les he contado, lo único que hago es decirle al Señor, Señor, gracias. Gracias por ser tan bueno. Gracias por ser tan lindo. Le digo al Señor, Señor, tú sabes mis necesidades, pero yo no quiero poner mis necesidades delante de ti en este momento. Solamente quiero, como dice una canción, quiero amarte, quiero adorarte, no más. Seguramente tendré otro tiempo y otra oportunidad para pedirte, para compartirte mis necesidades, pero ahora quiero adorarte. Y ahí sí vale todo lo que el niño usó, pero que usted lo esté sintiendo de corazón. Pero a veces lo que queremos es que Dios nos pague la cuota de la casa. Entonces, oh Señor, tú el dueño del oro y la plata, porque tu palabra sí lo dice, que ninguno de tus hijos pasará angustia, que bajo ninguna circunstancia nos preocupemos, sino que vayamos a ti, y oramos con la palabra, sino que vayamos a ti en actitud de gracias, con rogativa y agradecimiento. Señor, aquí estoy, cansado, rendido, no sé qué hacer, no tengo cómo pagar, no sé cómo resolver esta crisis matrimonial que tengo, Señor. Tírame una ayuda, lánzame un auxilio, muéstrame el camino, Dios, porque no sé. Esto me sobrepasa, Señor. Y tú eres el único que me puede ayudar. Así creo yo que debemos orarle a Dios, con respeto. Porque entre otras cosas, punto siguiente, orar es agradecer a Dios por sus bendiciones.
Así lo dice la palabra de Dios, dando gracias a Dios en todo. Dando gracias a Dios en todo. Ahí está en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, 18. Orar es pedir a Dios guía y sabiduría. Así está en Santiago capítulo 1 verso 5. Y al que pida, pida con, dice la palabra de Dios, sabiduría. Orar es abrir nuestro corazón a Dios cuando estamos tristes, confundidos, preocupados. Esta semana yo estaba así, triste, preocupado, enojado. Y yo le decía al Señor, Señor, tú conoces mi corazón. Tú conoces mi corazón, tú sabes. Yo te abro mi corazón, Señor. Estoy triste, pero yo te abro mi corazón, Dios. Porque ¿con quién más me desahogo? Cuando voy con mi esposa a veces a desahogarme, esperando a que ella me diga, tú tienes la razón, me dice, no, no la tienes. Y entonces termino discutiendo con ella. ¿Cuándo será el día que usted me diga que yo tengo la razón? ¿Cuándo será el día que usted me va a apoyar en algo? ¿Cuándo será? Entonces voy al Padre y le digo al Señor, Señor, aquí está mi corazón. Tú conoces mis pensamientos. Estoy triste por esto, estoy enojado por esto, estoy molesto por esto. Pero siempre le digo al Señor que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Amén. Y último punto, orar es pedir, y lo pongo en mayúscula, pedir perdón a Dios cuando pecamos. ¿Y por qué lo pongo en mayúscula? Porque creo que esa es la herramienta más importante que Dios nos dio para hablar con Él. Porque Él sabía que nosotros íbamos a fallar. Él sabía que nosotros nos íbamos a equivocar. Y Él nos deja la oración para que, entre otras cosas, nos comuniquemos con Él y vengamos al Padre y le digamos al Señor, Señor, perdónanos. Perdónanos, Dios. Me equivoqué, no debía haberle dicho a mi esposa, como usted nunca me apoya, ¿cuándo será el día? No debía haberle dicho eso, Señor. No debía haberle dicho eso en ese tonito. Pero debemos ir a pedir perdón al Padre. ¿Y cómo le pedimos perdón al Padre? En oración. Es la única manera. Usted no puede creer que usted puede decir, ya Dios ya me perdonó. ¿Sí? ¿Usted habló con Él? ¿Ya le pidió perdón? No, Él conoce, Él sabe. No, sí, Él conoce y Él sabe. En eso estamos claros. Pero usted ya le pidió perdón. Porque Él conoce y Él sabe que usted pecó. Ahora falta la otra parte. Pedir perdón. Y cuando hablemos del perdón, vamos a hablar de ese tema. Pedir perdón es reconocer. Pedir perdón es arrepentirse. Pedir perdón es restituir. Y pedir perdón es no repetir. Pero lo primero que hay que hacer es reconocer. Reconocer que he fallado. ¿Y a quién se lo reconozco? A Dios en primer lugar. Hay un estudio en los Estados Unidos que asegura, ojo a esta cifra, me pareció supremamente interesante y creo que eso ahondó un poco más, digamos, la tristeza que tuve esta semana por algunas situaciones. Pero dice, hay un estudio en los Estados Unidos que asegura que solo el 25% de los cristianos que van a la iglesia son los que cuando están en casa hacen oración y buscan estudiar la Biblia. Solo el 25% en los Estados Unidos. Diga usted, menos mal ese estudio no lo han hecho en Colombia, porque no. El 33% de los encuestados solo van a la iglesia los domingos. Y el 28% no practican nada de lo mencionado. Ni oran, ni leen la Biblia, ni van a la iglesia.
Y de ese 25% que dicen practicar y vivir una vida de oración, de ese 25% la mitad asevera orar a Jesús. Oran a Jesús. Un 25% ora al Espíritu Santo. El otro 25% no sé si le orará a Mahoma, a Juan, a Mateo, a Lucas, a Isaías, a Oseas, a Miqueas, a Ruth, no sé a quién, al papá, a la mamá, no sé. Entonces el problema no es que Dios no nos escuche, el problema es que no oramos. Y cuando oramos muchas veces no lo estamos haciendo de la manera correcta. Amén. Entonces vayamos a las escrituras. Juan capítulo 15 verso 16. Miren lo interesante de esto. Dice el verso 16: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Permítame abrir un paréntesis aquí, ser directo. Usted no está aquí porque usted tomó la decisión de venir a la iglesia. Usted está aquí porque Dios lo escogió a usted para venir a la iglesia. Amén. Ah, qué bueno que soy, yo voy a la iglesia los domingos. No. Usted está aquí porque a Dios, en su soberanía y en su voluntad, lo escogió a usted para que usted viniera a la iglesia, para que usted le sirviera al Señor, para que usted fuera de bendición no solamente a su familia, sino a otras personas. Porque Él dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé, dice, para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, ¿se qué? Ah, bueno, entonces para yo orar y pedir a Dios y que Dios me conceda, ¿qué debo hacer? Los designé para que vayan y den fruto. O sea, Dios los escogió a ustedes como me ha escogido a mí, como ha escogido a muchos otros, para que así como yo llevo la palabra a otros, ustedes también lleven ese mensaje a otros. Y ahí sí dice: y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. ¿Está conmigo? Si no entiende, si tiene alguna duda, al final me invita empanadita, gaseosita y seguimos hablando del tema. Porque es que nosotros nos quedamos con la última parte, con la parte de que para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los queda. O sea, uy, tan rico tener un papá que no es sino yo abro la boca y rácate. No, pero no es así. La relación con el Padre no es así. Yo escuché una psicóloga que me dijo alguna vez: no tenemos que enseñar a nuestros hijos a premiarlos por las cosas buenas que hacen, porque se enseñan a que todo lo hacen por un incentivo. Mire lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si nosotros hacemos lo que Él nos pide, Él nos va a dar lo que nosotros le pidamos. Entonces yo le digo a mi hijo: si me das buenas notas, te doy el juego de Nintendo que me estás pidiendo. Si no me das buenas notas, no hay juego. Papá, ¿podemos ir después de ir a Chía y comprarme un jueguito? ¿Te portaste bien esta semana? Dímelo tú. No sé, papá. Dímelo tú, ¿te portaste bien esta semana? Pues yo creo que sí. Entonces yo le digo: ¿y el lunes me obedeciste? No. Entonces no tienes el juego. Es así, mis hermanos, nuestra relación con el Padre. Judas capítulo 1 verso 20 dice: pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, ahora sí, orando, ¿a quién? Perdón, ahí dice ¿a o en? En el Espíritu Santo. Entonces,
Porque hay algunos hermanos que andan orándole al Espíritu Santo. Si no es al Espíritu Santo, es en el Espíritu. En el Espíritu Santo. Y en el Espíritu es empezar a generar esa comunión, empezar a generar un ambiente. Señor, no me voy a distraer de nada de lo que está pasando, no voy a apurarme por nada de lo que esté pasando. Este momento, este tiempo, este lugar, este domingo de 10 a 12 te lo voy a dedicar solo y únicamente exclusivo para ti. Si tengo otras cosas que hacer, las atiendo después de las 12. Porque en el Espíritu voy a empezar a buscarte a ti, no al Espíritu Santo de Dios. Entonces, una frase que me parece interesante mencionarla: nosotros debemos orar al Padre en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Esa es una oración correcta, orándole al Padre por medio de Jesús por el poder del Espíritu Santo. No orándole al Espíritu, ni a la paloma. Desciende como paloma, Señor. No, ¿qué? No. Lucas 11, capítulo 1, que fue el que mencionamos al principio, dice: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñame a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Jesús nos dio el ejemplo de comunión al Padre. Los evangelios, mis hermanos, incluyen 38 ocasiones en las cuales Jesús ora al Padre. ¿Por qué lo hace? Si Él es Jesús, por ejemplo. Porque entre otras cosas, Él tenía que enseñarnos que el modelo de oración es al Padre. Jesús nos dio ese ejemplo. Jesús oró antes de tomar grandes decisiones. ¿Tú oras antes de tomar grandes decisiones? ¿Tú oras siquiera antes de salir de casa? ¿O simplemente dices: Señor, que hoy me vaya bien? Bendíceme, Señor. Ahí vamos, con todo a Diosito, yo oré. Todas las mañanas antes de salir de casa, mi esposa, mi hijo y yo oramos. ¿Y te hago ya ahora? No, me dice, yo oro esta vez. Bueno, dale. Repite la misma frase 3 veces. Pero ahí va aprendiendo. Pero oramos. Jesús oró antes de escoger a sus discípulos, antes de enfrentarse a la cruz. Jesús oró antes de hacer milagros, como por ejemplo la alimentación de los 5,000. Pero Jesús también oró después. Por ejemplo, después de sanar los enfermos, Jesús oró. Jesús oró después de la transfiguración. Jesús oró por Pedro para que su fe no fallara. Y durante la situación también oró. Jesús ora durante el proceso de crucifixión 3 veces. 3 veces elevó una oración. Entre ellas: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí está Jesús orando, dándonos ese modelo de oración. Entonces, la idea principal: mi oración refleja ¿mi qué? Mi relación con Dios y también la fe que le tengo. Evalúese ahí donde está. ¿Tengo una buena relación con Dios? Sí tengo una buena vida de oración. ¿Tengo fe a Dios? Sí tengo una buena oración, una buena vida de oración. Si me falta, pues ahí sí, como les dije ahorita, yo veré a trabajar en el tema, a orar más, a sacar más tiempo de oración. Mi oración entonces refleja quién es mi Padre, y mi oración refleja, póngalo como punto número 2, quién es mi Rey. ¿Quién es mi Rey? ¿Saben por qué razón titulamos la serie Delante del Trono? Porque Dios es el Rey.
Y cuando nosotros oramos debemos ir delante del trono de Dios. Mateo 6:10 dice: venga tu reino. Habla de un rey. Venga tu reino. En el modelo de oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Estamos hablando de un rey. ¿Está conmigo? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ahora yo le pregunto: ¿cuál es el rey que gobierna tu vida? Todos tenemos algo o alguien que gobierna nuestras vidas. Y la pregunta es esa: ¿cuál o qué es lo que gobierna tu vida? El placer, el dinero, el éxito, la comodidad, Buda, Mahoma, la esposa, el esposo, los hijos, el trabajo. ¿Qué gobierna tu vida? ¿Qué o quién es tu rey en tu vida? ¿O es Dios el rey de tu vida? Pastor, pero es que esos tiempos del monarcado, eso estaba en el pasado. Anarquía total. Entonces, la anarquía promulga que cada quien haga lo que quiera, como quiera, cuando quiera. Y eso es desorden. Y Dios es un Dios de orden. Tiene que haber algo que gobierne nuestra vida. Y inclusive nosotros somos a veces tan así que oramos a Dios diciéndole: Señor, que se haga tu voluntad. Pero en mi corazón estoy diciendo: que se haga la mía, que se haga la mía, que se haga la mía, que se haga la mía. Señor, haz tu voluntad, que se haga la mía, que se haga la mía, que se haga la mía, que se haga la mía. Señor, si es tu voluntad que yo vaya los domingos a la iglesia, levántame temprano. Y el sábado por la noche apagamos celulares, alarmas, de todo, porque el domingo es para descansar. Entonces le estamos diciendo al Señor: Señor, hágase tu voluntad, pero en el fondo, que sea la mía. Por si no me entendieron, que sea la mía. Y eso, hermanos, suena duro, pero eso se llama falsedad. Y eso se llama hipocresía. Y a veces somos así, hipócritas con Dios. Oramos a Dios y cuando nadie nos ve, hacemos nuestra voluntad. Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza, dice ahí, al trono, otra vez hablando del reino, de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia por la ayuda oportuna. Para los millennials, para que entiendan un poquito más, una versión más actual: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Sí, porque de pronto se van pensando que el trono aquí es este. Y mi esposa me dijo: ay, ¿cómo vas a hablar de trono? Pongamos una silla ahí en forma de trono. Le dije: no, porque de pronto van pensando que me proclamé rey. No. Al trono de la gracia de nuestro Dios. Y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando ¿qué? Cuando más la necesitemos. Miren, hermanos, en tiempos de monarquía, cuando había reyes, la gente ¿a dónde iba? A pedir cosas. A los reyes, a las autoridades de turno. Pero en este tiempo que ya hay poquitas, en Mónaco, en el Reino Unido, y creo que en los países balcánicos, Suiza, Suecia, creo que todavía hay reinados, en España todavía hay reinados, pero ese reinado está ahí que caduca porque el reycito salió ladroncillo, ¿cierto? Entonces, pero en esta época, cuando uno necesita algo, ¿a quién acude? Pues a quien tiene la autoridad para hacerlo. Estoy pensando aquí que nosotros duramos en un proceso de 2 años tratando de legalizar unos documentos aquí en la iglesia. Y los pasábamos al ministerio. Y no, hasta que Dios nos puso en el camino alguien que era autoridad sobre ese tema. Y nos dice: mire, hagan esto así, así, presenten estos documentos, los presentamos y adivinen qué.
¡Pin! Aprobado, listo. ¿En cuánto? En 3 días. Lo que llevábamos casi 2 años intentando hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que acercarnos a quien tiene la autoridad, y en el caso de la vida, en el caso de nuestras vidas, quien tiene el poder, quien tiene la autoridad, quien tiene la capacidad de hacer algo por nosotros es Dios. Es nuestro Padre. Pregunta: ¿a quién acudimos cuando estamos en dificultades? ¿A Dios? ¿A quién acudimos cuando estamos en angustia? ¿A Dios? Entonces, nuestras oraciones reflejan quién es nuestro Padre y a quién hemos puesto nuestra confianza. Cuéntale tus problemas a Dios. Señor, tengo problemas con la mentira, me cuesta. Cuando me preguntan y me veo cogido, prefiero decir una mentira que morir en la verdad. ¿Quién le va a ayudar con eso? ¿Un psicólogo? ¿Su papá? ¿Su mamá? Dios. Dios le va a ayudar con eso. Tengo un problema con una adicción al juego, a las apuestas, a la pornografía. ¿Quién le va a ayudar con eso? Empezando, somos tan orgullosos que no somos capaces de decirle a nadie que tenemos un problema. Está bien, vaya en la intimidad, doble sus rodillas al Señor y dígale al Señor: Señor, tenemos un problema. Y según el pastor, el único que me puede ayudar eres tú. Así que yo veré. Es la única manera. Tercero, y termino, mi oración refleja quién es mi proveedor. ¿Recuerdan lo que les conté de mi hijo? Que mi hijo, he estado con él todo el tiempo, todo el momento, en todo lugar. He compartido con él durante los 6 años de su vida. Entonces adivinen a quién busca Tiago cuando hay que pagar, cuando hay que sacar, como él dice, la pastuqui o el dinerillo. Papi, ¿tienes dinerillo?, me dice. Yo termino aquí. Hay un niño que está vendiendo unos dulcecitos porque me ha pedido el favor, que está desde hace muchos años tratando de ahorrar para una bicicleta que él quiere. Me ha pedido el favor y he sentido en el favor de Dios que nosotros como iglesia le ayudemos a que él recolecte ahí sus ventas y su dinero para eso. Pero también le dije: espero ver tu ofrenda de gratitud a Dios. Y él le está vendiendo unos muñequitos que se transforman ahí, que son números, pero se transforman como en vehículos, en cositas. Y la bobadita esa vale 15,000 pesos. Ustedes lo han visto, algunos que se quedan conmigo aquí, que a veces se acercan a consultarme algo o a compartirme algo. Llega: papi, ¿tienes 15,000 pesitos? Y yo: tienes 6 años, ¿qué vas a hacer con 15,000 pesos? Si cuando yo tenía 15 y le decía a mi papá: papi, ¿me regalas plata?, papá me daba 5,000 y me decía: me guarda las vueltas. Y este man me está pidiendo 15,000. Me tiene cogido todos los domingos. A veces me provoca decirle al Señor: Señor, pásate de sábado a lunes para que me dejes descansar el bolsillo el domingo. ¿Por qué creen que Él viene cuando hay que pagar? Porque Él sabe que yo soy su proveedor. Él sabe que ¿dónde está la pastuqui? En el bolsillo del papá. Cuando le digo no hay plata, él dice: papi, tú metes una tarjetica de esas en los cajeros y ahí te dan dinerillo. ¿No le ha dicho su hijo así? ¿Y por qué? Porque la Biblia nos lo enseña de esta manera. Mateo 6:11.
Dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Entre otras cosas, uno eleva su oración a Dios y le dice, Señor, dame para la comidita. Aliméntame, Señor. Aliméntame. ¿Por qué? Porque tú eres mi proveedor. Y mi oración refleja quién es mi proveedor. ¿Quién es el que provee para tus necesidades? Algunos mis hermanos piensan que son ellos mismos. Mi trabajo, mi esfuerzo. Es que yo soy el que traigo para esta casa. Pero no tienen en cuenta que quien les da la vida, quien les da la salud, quien les da la destreza, quien les da la habilidad y la capacidad para que hoy tengan ese trabajo, es Dios. Que como Job dice, tú pones, tú quitas. Así como Dios te puede dar un trabajo, nos puede dar un trabajo, mañana puede hacer así, como Thanos, y decir, se acabó el trabajo. El que no confía en Dios como su proveedor es porque, entre otras cosas, no lo conoce. Mire, hermanos, mi hijo Tiago puede estar enojado conmigo, bravo. Lo puedo acabar de castigar, de corregir. Puede estar molesto, puede estar inconforme porque le dije no. Ayer me dijo, me quiero quedar en la iglesia de mi abuelo. Y le dije, no, te madrugas y te levantas conmigo y te vas para Chía porque te quiero mañana conmigo en Chía. Y no le gustó. Y se enojó y se acostó a dormir enojado. Porque él quería quedarse con sus primas. Y yo le dije no. Pero ahorita cuando se termine el servicio, con todo y su enojo, van a ir a decirme, papito, ¿tienes plática? ¿Tienes plática? Que ya llegó el otro muñequito. Porque él sabe quién es su proveedor y porque él lo conoce, porque puede inclusive buscar a su mamá. Y les voy a decir, les voy a confesar algo, mi esposa maneja más recursos económicos que yo. Ella maneja más recursos económicos que yo. Pero Tiago no la busca a ella cuando se trata de pastuqui. Me buscas a mí. Porque él sabe quién es su proveedor. Él sabe quién es su padre. Y así tenemos que ser nosotros. Ahora, nosotros lo que hemos tratado de inculcarle a Tiago y lo que hemos tratado de hacer para que él vaya aprendiendo es que nosotros esos recursos que tenemos no es por nuestras fuerzas, sino por la misericordia y el amor y el favor de Dios. Y así tiene que ser en su casa. Usted tiene que enseñarle a su hijo no solamente que vaya, trabaje para que la sude y para que vea lo que es bueno. No, tiene que decirle, ese trabajo que conseguiste no es por tus fuerzas, no es por tus habilidades, no es por tus capacidades, es por amor y misericordia de Dios. ¿Cuánta gente quiere estudiar medicina, pero las capacidades y las habilidades no le dan? Porque no es por nuestras fuerzas, es por la voluntad de Dios. Si usted tiene alguna necesidad, mi segunda invitación hoy es: pídale a Dios en oración. Dios es su proveedor, es nuestro proveedor. Si usted tiene una necesidad, acérquese a Él y pídale. ¿Cómo pedirle? Ya les mostramos en el video. Oh, santísimo. No, así no. Pídale con respeto, pero pídale. Mateo 6:12 dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Hay un influencer que publicó hace mucho tiempo una frase que dice: a la humanidad nos enseñaron pedir perdón, pero no nos enseñaron a perdonar. Y aquí es claro: perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestros pecados, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Usted ya perdonó, hermano? ¿O hay dolores en su corazón
con algún familiar, con algún jefe, con algún compañero, con alguien. Que usted simplemente dice: yo no perdono y no perdono y no perdono. Y es que no perdono, porque la que me hizo me dolió y no lo perdono. Y aún así somos tan, perdón la palabra, tan fariseos, que vamos delante de Dios y decimos: Señor, perdóname, Señor. Y el Señor allá: ¿y ya perdonaste? No, Él no lo perdonó, no, Señor. Pero perdóname tú. Nuestro Padre Celestial no es solo nuestro proveedor de necesidades materiales, también es nuestro proveedor de necesidades espirituales, que son las más importantes. ¿Se acuerdan del hombre parapléjico que bajaron por el techo? ¿Qué dijo el Señor? Él dijo: si ustedes quieren, les digo que se vaya caminando, que se ponga en pie y camine. Pero ¿qué les enseñó, entre otras cosas? ¿Cuál era la necesidad primordial que tenía ese hombre? ¿Caminar? El perdón de sus pecados, obtener su salvación. Y esa es la necesidad que nosotros tenemos primaria. A nosotros nos han enseñado que las necesidades primarias son comida, vestido y dormir. No, la necesidad primaria de todo hombre y mujer es ser perdonado de sus pecados, de toda aflicción, de toda condenación. Y para eso nosotros necesitamos perdonar a quienes nos han ofendido, a quienes nos han afectado. Uy, pastor, pero es que si usted supiera la que este hombre me ha hecho. Perdone, es lo que dice la palabra de Dios. Ahí no dice depende de lo que le haya hecho. Ahí dice perdone. 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 Porque Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados. Yo no puedo perdonarle a nadie los pecados que ha cometido contra Dios. Eso se arregla directamente con Dios. Ninguno de nosotros tiene el poder de ser el vocero de Dios para perdonar a la gente las cosas que han ofendido a Él. Yo solo puedo perdonar a los que me ofenden a mí. Perdone lo que le voy a decir, hermano, pero eso de ir allá a arrodillarse y Padre, perdóname por mis pecados. Sí, récese 20 Ave Marías y 50 Padre Nuestro. No, Él no tiene, ni yo tampoco. Aquí lo hemos hablado. Ninguna autoridad de la palabra de Dios tiene el poder para perdonar en nombre de Dios. Eso es yo y Dios. Eso es cada uno con Dios. Que se suben de rodillas Monserrate, pobrecitas las rodillas, porque las rodillas no tienen la culpa. ¿Sí? Y si después, cuando tenemos 60 años, hay que operar ahí porque el ligamento se fregó, peor todavía. Y la culpa no era el ligamento. Ese era un tema que había que arreglar con Dios. Y por último, mi oración refleja quién es mi protector. Cuando oramos no solo reflejamos con quién nos relacionamos, quién es nuestro rey y quién es nuestro proveedor, sino que también reflejamos quién es nuestro protector. Póngase de pie y leemos esta última cita bíblica. Mateo 6, verso 13. Me pidieron que no me bajara. Y no nos dejes caer en tentación, sino que líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Amén. ¿Quién es tu protector? Hace 2 semanas arrancó este tema de Rusia y Ucrania. La semana pasada tuvimos la oportunidad de compartir con el pastor que tiene una sede de Christ Fellowship en Ucrania. Se me olvida en este momento el nombre, pero si lo encuentro se lo comparto, inclusive para que usted en semana pueda orar por ellos. Este hombre se llama se me fue el nombre. Aquí tengo algunas imágenes y algunas fotos. Volodymyr Fedko, pastor de la iglesia Christ Fellowship Familia Cristiana en Ucrania.
Y él decía: vea, hermano, en estas 2 semanas nosotros hemos visto orando a gente, hasta gente que no creía en Dios. Los hemos visto orando de rodillas, pidiéndole y clamándole a Dios: Señor, acaba con esta guerra, líbranos del mal, protege nuestras familias, dándole la gloria a Dios. Señor, yo reconozco que tú eres el Rey de gloria, que solo tú eres el Rey del universo, que solo tú puedes hacer lo que ningún hombre puede hacer en este momento, y es parar esa ofensiva militar. Y nosotros decíamos amén. Pero en el fondo también pensaba yo: qué triste que tengamos que llegar hasta esos extremos para que la gente pueda creer. Ayer salí de acá como a las 6 y aquí estaba más o menos lleno. Creo que eran 25 jóvenes los que había. Yo sueño despierto, hermano. Yo sueño ver este lugar lleno. Yo sueño ver este lugar lleno, que tengamos que abrir otro servicio, ver gente aquí orando. Hermana Claudia, yo sueño con un servicio aquí entre semana donde solamente vengamos a orarle a Dios. Pero yo estoy seguro que el primer día que hagamos la invitación vamos a venir usted y yo, y de pronto nos vamos a sorprender con alguien más. Ayer voy por la autopista norte. Para los que no saben, yo vivo en Bogotá, entonces cojo la autopista norte y me hago el primer retorno para poder subir a la 7ª. Y ahí queda el centro de eventos y convenciones de la autopista norte. Y ayer había concierto de Jason Jiménez y Pipe Bueno. ¿Ustedes se imaginan cómo estaba eso? Vacío. Eso no había nadie. Eso casi me toca bajar a mis hijos en plena vía, ¿no? Plena autopista, casi me toca bajar a mis hijos, pasarlos uno por uno, después a mi esposa, después las maletas y después echarme el carro al hombro y pasar. Porque como diría mi abuela, eso estaba tuquio de gente. Tuquio de gente. Y está bien que la gente se quiera divertir. ¿Quién soy yo para decir no? Pero digo yo, en esta situación no deberían estar más llenas las iglesias orándole al Señor y pidiéndole a Dios amor y misericordia por su humanidad, que estar en vez diciéndole ayayay o diciendo que uno es el rey del chupe. Hay personas que piensan eso. Hay personas que piensan que esto no es de oración, sino de energías positivas, de chakras, de feng shui. Hay quienes piensan que las energías los van a proteger del mal. Hay quienes piensan que si ponen la cama de una manera, con colores de esta manera, y la chocolatera o la olleta, si la organizan debajo que quede bien, les va a ir bien. Hay gente que piensa que hay que atraer las riquezas. Hay gente que tiene más confianza en una piedra de un color que en Dios, en un cuarzo. Hay gente que cree más en una medallita que tiene colgada en el cuello que al creador de los cielos y la tierra, que es Dios. Hay gente que cree que hay agua bendita. Entonces, ¿cuál será la maldita? ¿Una que me caiga mal en el estómago? Hay quienes confían en talismanes. Y lo único, mi hermano, que nos puede proteger a nosotros verdaderamente es el Padre Celestial. Es Dios. Amén. Así que cierre sus ojos. Y ahí sí, como dicen los mexicanos, órale, pero a Dios. Órale a Dios, no a Buda. No a otra persona. Órale a Dios. No a tus antepasados, no a las ánimas del purgatorio, no a los apóstoles. Pon tu confianza en Dios.